Buenos días, ¿cómo están? A ver, primero quiero presentarme. Soy el profesor Adeilton Salinas Díaz, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar durante todo el mes de abril con mi persona, el curso específicamente de comunicación, o como muchos suelen llamarlo, lenguaje, etcétera, pues, ¿no? Bien, el asunto es que primero realizar un breve preámbulo acerca de toda esta etapa, esta crisis nacional que estamos padeciendo todos los peruanos. Y es una etapa en la cual debemos ponerle mucho énfasis, debemos ponerle pues mucho interés y sobre todo cuidado personal, para que de esa manera podamos combatir rápidamente esa crisis pues regresar todo el mundo a clases, regresar todo el mundo pues a realizar el aprendizaje cotidiano, el aprendizaje común que se suele realizar año tras año de manera presencial. Quizá esta modalidad sea algo nuevo para muchos estudiantes, pero debemos aprovechar la tecnología también. La tecnología es imprescindible para el desarrollo de todo país, de todo de toda nación, y es por ese motivo que debemos utilizarlo en algo positivo. Los medios de comunicación como Facebook, como WhatsApp, como Messenger, como Twitter, etcétera, y con muchas aplicaciones que solemos nosotros utilizarlo, debemos emplearlo con fines educativos, con fines culturales, para que puedan educarnos, y eso es lo más importante. Bien, darle la bienvenida a todos ustedes, jóvenes estudiantes de primero y segundo grado de nivel secundario. Sin más preámbulos, pues espero que sea pues una enorme satisfacción trabajar con cada uno de ustedes de manera indirecta, pues no, porque desde luego que no estamos en forma presencial. Creo que, como ya les había adelantado, es una nueva modalidad. Vamos a aprovecharlo al máximo y espero que cada uno de ustedes pueda aprender de forma adecuada. Cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente que ustedes pueden tener, escríbanme al final del vídeo, déjenme sus dudas, déjenme sus inconvenientes que pueden tener durante o a lo largo de toda la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien, empezamos entonces a hablar con el primer tema. El primer tema de este curso es justamente la comunicación, o una introducción a la comunicación. ¿Por qué nosotros hablamos de este tema, que es un tema muy peculiar, muy ordinario, muy común, que comúnmente se suele pues, utilizar, se suele emplear, y a veces lo utilizamos de forma deliberada, ¿no? Y que debemos darle mucha importancia? Genial. Empecemos primero justificando o definiendo la comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunicación, nos estamos refiriendo básicamente al tema del proceso intencional, al proceso de organización, al proceso de transmisión y hasta cierto punto al proceso de interpretación de información. Que este proceso de organización nos sirve a nosotros como seres humanos para poder desarrollarnos, para poder relacionarnos entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Entonces, profesor, no entiendo. ¿Cómo usted me dice de que es un proceso de organización, es un proceso de interacción, es un proceso de transmisión de información, profesor? Genial. Te explico rápidamente. Cuando nosotros hablamos de proceso organizacional es porque la comunicación es un medio. ¿Para qué? Para que el ser humano, nosotros, nos podamos relacionar con otras personas. ¿Por qué digo, profesor, que la comunicación es un proceso de interacción? Así es, porque nos permite a nosotros intercambiar roles con otras personas, intercambiar experiencias, intercambiar sentimientos, intercambiar emociones. Por ejemplo, mi amigo Juan se encuentra mal. Mi amigo Juan requiere de mi apoyo, producto de que quizá le ha sucedido alguna situación penosa, ¿no? Y entonces necesita de mi apoyo. Yo rápidamente me daré cuenta de que necesita mi apoyo a través de su conducta, a través de sus gestos, a través de su personalidad triste, de su personalidad que se siente un poco decaído. Entonces rápidamente por esos gestos, por esos indicios, por esos síntomas, yo rápidamente me doy cuenta de que Juan necesita de mi apoyo.
Entonces, es vital hablar de la comunicación, es vital tener en cuenta este temita. Ahora, profesor, cuando nosotros hablamos de comunicación también, es necesario que usted me aclare la diferencia que hay entre información y comunicación, porque no es igual. La comunicación es un proceso de transmisión de información, mientras que la información viene a ser aquel cúmulo de datos, aquel cúmulo de características que nosotros encontramos o solemos encontrar en la realidad. Ejemplo, profesor, que no entiendo todavía hasta ahí. Bien, la información, parto de la información. Por ejemplo, digo, si tu mamá te dice lo siguiente, mi estimado alumno que me estás observando, tu mamá te dice, hijo, quiero que me describas el objeto que encuentras en la sala. Hablemos de un objeto, de un televisor. Genial. Entonces tú, como un hijo obediente, como un hijo respetuoso, como un hijo que hace caso a los padres, le dice lo siguiente, mira madre, el televisor tiene una forma cuadrada, es de color negro, tiene una pantalla ovalada, es portátil porque puedo trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es lo que le estoy dando yo a mi mamá? Estoy dándole información, estoy dándole datos, características de un objeto. Pero, profe, hasta ahí estamos hablando de comunicación todavía. Pero cuando tú esos datos que ya tienes en tu psiquis, en tu mente, lo transmites a tu mamá, le dices, mamá, el televisor tiene esto, tiene tal, tiene cual, entonces ahí se convierte en comunicación. ¿Por qué? Porque tú ya le estás comunicando una serie de datos, una serie de características a quienes, a tu mamá. Entonces ahí estamos hablando de comunicación. ¿Ok? Entonces, para que lo entiendas mucho mejor, la comunicación es un proceso bidireccional. ¿Por qué decimos que es un proceso bidireccional, profesor? Porque requiere el intercambio de roles. Bi es dos, ¿estamos de acuerdo? Direcciona dos direcciones. Estamos un emisor y un receptor. Ahora bien, profesor, para que entonces exista una buena comunicación, es necesario que ambos intercambien roles, que ambos intercambien ese tipo de funciones. ¿Estamos? Muy bien. Yo como emisor puedo a la misma vez ser receptor. La otra persona como receptor puede a la misma vez ser emisor. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, yo le estoy contando a mi compañero un cuento o una experiencia. ¿Estamos? Estoy diciendo, mira, acerca de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, el profesor suplente, es un cuentito fenomenal. ¿Estamos? Muy bien, yo le estoy contando, le estoy narrando los hechos más principales. Ahora, él por un instante se convertirá solamente en receptor. ¿Por qué? Porque me está solamente escuchando. Ahora bien, pero en algún momento quizás no le quedó claro alguna parte del cuento. Él me preguntará, oye, no me quedó claro esa parte. Entonces ahí él ocupa que ¿el papel de qué? El papel de emisor, porque me está ahí trasladando una pregunta. ¿Estamos? Y yo lo estoy escuchando. Y entonces al momento que yo respondo nuevamente, intercambiamos roles. ¿Estamos? Genial. Ahora, mientras que la información es un proceso unidireccional. ¿Por qué? Una sola dirección. Así es, porque solamente en la realidad encontramos a un sujeto. Ese sujeto describe qué datos, características, hechos, ¿de quién? De un determinado objeto de la realidad. Por eso es que lo llamamos un proceso de registro a la información. Solamente un proceso de registro. ¿Por qué me sirve solamente para acumular datos, características más importantes de cualquier fenómeno, de cualquier hecho de la realidad? Mientras que la comunicación es un proceso, pues un fenómeno bidireccional, porque consiste en la transmisión de esa información que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, jóvenes estudiantes, para ello yo he preparado un material que vamos a analizarlo rápidamente conjuntamente con ustedes. Les muestro rápidamente. A ver. Desde luego, siempre tomando las medidas necesarias, chicos. Ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo tenemos entonces, ahí lo tenemos el material. A ver, cuando nosotros entonces nos centramos aquí en el material, mira, a ver, lo que estábamos diciendo, la comunicación. La palabra comunicación proviene del vocablo comunicare, que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por todos los seres vivos. Así es, sencilla y llanamente, la comunicación proviene del término o del vocablo del latín comunicar. Comunicare, ¿cómo así, profesor? Que significa poner en común, hacer
partícipe de otro a otro de lo que uno tiene. Eso significa hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Por ejemplo, si yo quiero compartir una experiencia, si yo quiero contarle algo, una situación que me ha sucedido, yo tengo que hacerlo partícipe al otro de lo que a mí me ha sucedido, porque lo contrario no habría sentido, ¿sí o no? Así es. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación, también hablamos de una comunicación humana y de una comunicación no humana. Desde luego, quiero adelantarles, jóvenes estudiantes, que todo el mundo nos comunicamos. Todos los seres humanos nos comunicamos. ¿Estamos de acuerdo? Todos nos comunicamos. Sin embargo, profesor, todos tenemos la facultad de poder emitir o de articular sonidos lingüísticos. No. Solamente los humanos, los seres humanos como nosotros, tenemos esa facultad de lenguaje. Ojo, tengamos ahí, no confundamos comunicación de lenguaje. La comunicación es el medio que sirve para la transmisión de información, mientras que el lenguaje es un instrumento. ¿Para qué, profesor? Para que yo pueda, ¿qué? Transmitir información, conocimientos, sentimientos, etc. ¿Y quiénes solamente lo utilizan el lenguaje? Los seres humanos. ¿Un animalito habla? No habla, pero sí se comunica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso digo que la comunicación es exclusivamente para todos los seres vivos, mientras que el lenguaje es exclusivamente humano. ¿Ok? Veamos entonces aquí, no nos salgamos del tema. La comunicación humana. Comunicación humana es la interrelación social que consiste, como ya les había dicho, es un proceso de interrelación. Interrelación social que consiste en transmitir nuestros pensamientos, lo que tú piensas, por ejemplo, nuestros sentimientos, lo que tú sientes acerca de algo, acerca de una situación. O, por ejemplo, estás enamorado y le comentas a tu amigo, ¿no? A tu amigo Monchito le dices, oye Monchito, mira, estoy enamorado de Monchita. O sea, dime cómo puedo hacer, estar comunicándole tus sentimientos aquí a tu amigo Monchito para que te ayude a conquistar a Monchita. ¿Estamos? Bien. Ahora, decimos también que consiste en la transmisión de pensamientos, sentimientos y emociones. Así es. Por ejemplo, yo estoy mal, me siento triste, y viene mi amigo y me ve basta que me vea solamente con mi cara decaída, mis facciones tristes, para que él se dé cuenta de que a mí algo me está pasando. Quizá he terminado con mi enamorada, quizá he perdido a mi abuelo, quizá he perdido a mi madre, quizá ha fallecido algún familiar mío. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decimos transmisión de emociones, de orden. O también en la transmisión de emociones, estoy alegre, ¿no? Bueno, mi crush me habló, ¿no? Mi crush me habló, entonces yo explosiono de alegría. Bien, digo, mi crush me habló, entonces ahí estamos transmitiendo ¿qué? Emociones. ¿Qué emoción sería? Un sentimiento de alegría, ¿no? Un sentimiento de alegría. También una transmisión de órdenes, así es, en una empresa, por ejemplo, cuando el jefe le dice a su empleado, Monchito, hoy día te quedas una hora más a limpiar todo el edificio de la parte superior. Está comunicándole una información. ¿Estamos? Que hoy día tiene que quedarse para que pueda ejecutar sus tareas. Genial. Etcétera. Mediante signos estructurados. Así es, mediante signos estructurados. Profesor, ¿cómo así mediante signos estructurados? ¿Qué es un signo, profesor? Ya lo vamos a tocar más adelante. Lo que aquí quiero es no complicarte, solamente centrarme en el punto de comunicación. ¿Estamos? Entonces, un signo, te adelanto ya para que vayas teniendo cierto conocimiento de ello, es un objeto que significa otro objeto o que implica explicación de otro objeto. Ejemplo, el semáforo. ¿El semáforo es un objeto, sí o no? ¿Es un signo? Por supuesto, es un signo porque me transmite ¿qué? Un significado. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo implica de que yo me detenga para que los carros puedan pasar libremente. Porque si yo atraveso en luz roja, ¿qué puede pasar? Puede perder la vida, ¿sí? Entonces, a ello decimos que el signo es un objeto que representa otro objeto. Tiene un significado autónomo. Genial, chicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación no humana, nos referimos a una comunicación animal y una comunicación vegetal. Profesor, ¿cómo así una comunicación no humana? Ojo, los animalitos se comunican. Yo sé que muchos de ustedes tienen quizá mascotas en su casa, ¿ya? Y justamente por ese tema del coronavirus es complicado, ¿no? Sacarlo a pasear por el parque, porque pues las normas se han restringido totalmente en nuestro país. Pero pongamos como ejemplo ahí. Todos tenemos nuestra mascotita. Cuando, por ejemplo, tú tienes hambre como ser humano, vas y le dices a tu madre lo siguiente, articulas ¿qué? Sonidos. Le dices, mamá, por favor, sírveme mi comida que tengo hambre, ¿cierto? Genial. Pero el animalito, cuando tiene hambre, te dice, oye, Monchito, sírveme mi comida, pues tengo hambre. No te dice eso.
El animalito entonces te transmite un mensaje a través de que de forma instintiva. ¿Qué significa de forma instintiva, profesor? Significa, por ejemplo, a través de señas, significa a través de un estímulo y una respuesta. Estamos, por ejemplo, el estímulo que emitirá será lo siguiente. Moviendo la colita, te apega contra tus extremidades, moviendo la colita, ¿no? Te implica, ¿no?, pedir algo, pedir comida, pedir alimentos. Si tiene sed, hará lo mismo. Si tiene hambre, igual. Si tiene, si está en celo, inclusive, también emitirá formas distintas a través de forma instintiva. Vegetal, profesor, la comunicación humana, no humana, vegetal, se da de forma espontánea, de forma natural. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos pasando. Entonces, esos son los temas más importantes o los fundamentos más importantes de la comunicación. Bien, cuando nosotros también hablamos de comunicación humana, nos referimos básicamente a una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Una comunicación verbal también llamada lingüística. ¿Por qué? Por el simple hecho de que empleo el signo lingüístico. ¿Qué, profesor? La voz. ¿Estamos de acuerdo? El código lingüístico. ¿Cuál es mi código? La voz. Signo natural. La comunicación no verbal o no lingüística. ¿Por qué, profesor? Porque aquí no empleo este código lingüístico que es la voz, sino más bien utilizo otros medios, como por ejemplo señas, como por ejemplo gestos, como por ejemplo colores, como por ejemplo sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sonidos me refiero a onomatopeyas. Por ejemplo, los animales emiten sonidos onomatopéyicos, ¿cierto? Entonces, que te indican, lo hacen por hambre, de forma instintiva, como estábamos hablando. Lo hacen por hambre, lo hacen por sed, lo hacen por celo, lo hacen por refugio, etc. O porque están en peligro, también pueden emitir ciertos sonidos de forma instintiva. ¿Okay? Y ahí nosotros, como seres humanos, entendemos esos sonidos. Por ejemplo, las ballenas pueden emitir sonidos potentes que se puede escuchar a miles, pero miles de kilómetros. Y quizá, ¿por qué lo hacen, profesor? Lo harán por los síntomas que les acabo de mencionar, por sed, lo harán por hambre, por celo, que se encuentran en peligro, etc. Estamos de acuerdo. Las hormiguitas, por ejemplo, también tienen distintos roles. Estamos de acuerdo. Las abejitas, el zumbido, ¿no?, de las abejitas implican entonces una nueva información. Bien, la comunicación verbal entonces se caracteriza por emplear el código lingüístico. Lo encontramos de forma escrita y de forma oral. De forma escrita, ¿a través de qué? De cartas, a través de diarios, a través de volantes, etc. Oral, a través de diálogos, a través de recitales, a través de tertulias, a través de conferencias, a través de paneles, a través también, profesor, de mesas redondas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Ahora bien, la comunicación humana es convencional. ¿Por qué? Porque implica un acuerdo de toda una determinada comunidad de cómo debemos relacionarnos. La comunicación humana implica también, es producto del pensamiento. Así es, también es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque utilizamos el código lingüístico. Y la comunicación animal, profesor, la comunicación animal no es convencional, es instintiva. Sus sonidos son onomatopeicos. Aquí quiero hacer hincapié, chicos. La comunicación humana ¿cómo así, profesor? Es un pensamiento. ¿Por qué, profesor? Porque está aquí nuestra mente. Cuando tú naces, cuando tú ya tienes cuando tú sales por primera vez a este mundo, ya traes consigo mismo aquella facultad de poder comunicarte con los demás, que está en tu mentecita. ¿Estamos de acuerdo? Muy. Ahora bien, chicos, para ver si hemos comprendido, he colocado aquí actividad número 1. Escribe comunicación lingüística o comunicación no lingüística según corresponde. Veamos, vamos a trabajarlo todos juntos. Quiero que tú lo realices. Dice 1. Un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para detener un taxi. Un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para detener un taxi. Un gesto que pare el auto. Entonces, ¿será comunicación lingüística o comunicación no lingüística? Respóndelo, por favor. ¿Comunicación qué? No lingüística. ¿Por qué, profesor? Porque estoy empleando gestos. ¿Está empleando quién? El señor sale apurado y alza la mano, detener el carro, pero no está empleando el código lingüístico. 2. El médico le informó, subrayamos esa palabra, a su paciente que tenía una grave infección.
¿Qué tipo de comunicación es? ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística. Pero ahora bien, ¿será escrita o oral? Oral, porque dice le informo. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Un grupo de manifestantes coreaba a viva voz sus reclamos. Un grupo, dice, o perdón, un grupo de manifestantes coreaba a viva voz sus reclamos. ¿Qué tipo de comunicación será, mi estimado postulante? Mi estimado estudiante, perdón. ¿Ah? Muy bien, comunicación lingüística. ¿Por qué dice ahí que? Dice lo siguiente, a viva voz. 4. María da algunas palmaditas en el rostro de su hijo menor para que despierte. María da algunas palmaditas de su hijo menor para que despierte. Da algunas palmaditas. ¿Qué tipo de comunicación? No lingüística. ¿Porque está empleando qué? Gesticulación, está empleando posturas. ¿Está dando qué? La mímica, un gesto para que se despierte. No lingüística entonces. 5. Sonó la campana y los estudiantes salieron rápidamente. Sonó la campana. Sonidos, sonó la campana. Comunicación no lingüística. Sonó la campana. Muy bien, sonó la campana. Genial, mis estimados postulantes, entonces. Veamos aquí rápidamente elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación. Muy bien, cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, es necesario tener en cuenta lo siguiente, chicos, que aquí intervienen varios elementos importantísimos que materializan el proceso comunicativo. Y que si uno de estos elementos se descuida o que si uno de estos elementos no se percata de esa inacción comunicativa eficaz, eficiente, adecuada, pues puede romperse el hilo comunicativo, ¿ok? A través de un ruido. Y ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, ahora bien, el primer elemento de la comunicación es emisor. El emisor, o también llamado como encodificador o codificador. ¿Estamos de acuerdo? Encodificador o codificador. El emisor realiza su mensaje de forma psíquica, por eso decimos encodificador, de forma fisiológica y forma física. ¿Okay? Psíquica en la mente, fisiológica porque utiliza el código lingüístico y física, profe, porque lo materializa a través del habla. Muy bien. Emisor es la persona o grupo de personas que transmite el mensaje. Eso es simple, todo el mundo lo sabemos eso. El emisor es aquella persona quien emite ese mensaje, es aquella persona quien construye su mensaje para que ese contenido pueda llegar en óptimas condiciones a la otra persona. ¿Ok? El emisor se encarga de realizar la encodificación o codificación, que se le conoce también. ¿Qué significa encodificación o codificación, profesor? Significa realizar las operaciones mentales. O sea, el emisor construye su mensaje en su mentecita para que luego pueda ser transmitido. ¿Ok? Muy bien, entonces la encodificación consiste en las operaciones mentales que realiza el emisor para que de esa manera pueda ser transmitido. Genial, mis estimados alumnos. Segundo emisor, receptor. Si el emisor tenía la capacidad de poder construir ese mensaje y poder transmitirlo, ¿quién será el receptor? La persona que recibe el receptor, la persona quien escucha, la persona quien oye ese mensaje. Muy bien, es la persona o personas que reciben y descifran el mensaje. Se encarga de qué? De la decodificación. Es por eso que al receptor también lo conocemos, profesor, como que como decodificador, ¿ok? O también un descodificador. ¿Por qué, profesor? Porque decodificador decodifica, descifra, interpreta esa información que ha sido enviada para su destino. Genial. El receptor es física, tiene las características de fisiológica y psíquica. Así es, porque el receptor lo recibe. ¿A través de qué? De su aparato auditivo. Lo interpreta mentalmente, por eso, lo psíquica, lo interpreta mentalmente, psíquica y fisiológica, lo va a interpretar a través de medios lingüísticos o códigos lingüísticos. Bien, mensaje. Los mensajes vienen a ser el contenido o la información que ha sido transmitido de un emisor a un receptor. Muy bien. El contenido, es decir, las ideas, los pensamientos, los sentimientos, etcétera, que traslada el emisor al receptor. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu amiga o a la señorita que te gusta, ¿no? Le dices algo bien bonito. Mira, Monchita, te puedo confesar algo.
Monchita te dice, ya, vamos, confiésame. Entonces tú le empiezas a confesar tus sentimientos, tus pensamientos acerca de ella, de que, por qué te gusta, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de que de una comunicación, del mensaje. El mensaje vendría a ser todos los sentimientos, los pensamientos, las emociones que tú tienes en alusión a ella. El código, profesor. ¿Qué vendría a ser el código? El código simple y llanamente. El código es el, el, el medio natural por el cual nosotros vamos a transmitir o que utilizamos para transmitir nuestro mensaje. Es un sistema de signos convencionales que permite construir un mensaje. Puede ser movimientos, gestos. Sí, existen códigos lingüísticos y códigos no lingüísticos. Códigos lingüísticos, la voz, código lingüístico, la lengua. ¿Ya? Muy bien, los códigos no lingüísticos, aquí lo vemos, como gestos, movimientos, juegos de luces, un sistema de lengua, ya que eso vendría a ser código lingüístico, o su equivalente, código Morse, código Braille, etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego encontramos al canal. El canal vendría a ser el soporte físico de la comunicación. Así es, vendría a ser el medio, vendría a ser entonces el hecho, digamos, el medio principal por donde se diluye, por donde se difunde ese mensaje. El medio físico del mensaje por donde se difunde este. ¿Estamos? Puede ser una hoja de papel, las ondas sonoras, el teléfono. Por ejemplo, cuando tú le mandas una carta a tu compañero o a tu compañera diciéndole lo mucho que le extrañas, entonces tú escribes, tú eres el emisor, ¿ok? ¿Quién es el receptor? La persona, tu amiga o tu compañero. Muy bien. ¿Qué código estás empleando? ¿Qué código? Piensa un poquito. El código lingüístico, ¿sí o no? Porque a través de la escritura, el código lingüístico, la voz. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería el canal? El papel, profesor, el papel sería el canal. ¿Por qué, profesor? Porque el papel vendría a ser el soporte físico por donde estoy yo que plasmando ese contenido. El contenido vendría a ser el mensaje vendría a ser todas las características, los sentimientos, las emociones que tú le vas a transmitir a tu amigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, pasamos entonces. El referente o realidad, profesor, viene a ser, está formado por dos elementos externos aludidos en el mensaje. Así es, no te olvides que el referente está formado básicamente por los elementos externos aludidos en el mensaje. Ok, o sea, el referente tiene que ver con el aspecto, con el tema principal del mensaje. Por ejemplo, si hoy día estamos aquí nada más en esta situación comunicativa, ¿ok? En esta situación comunicativa, mira, ¿cuál vendría? ¿Quién es el emisor? Yo soy el docente de Hilton Salinas Díaz. Yo vendría a ser que el emisor. ¿Quiénes son los receptores? Contéstame, por favor. Tú, muy bien. Ustedes que me están escuchando y que me están observando a través de la pantalla. A ver, ¿cuál sería el código? Código lingüístico, ¿saben? Porque lo estoy haciendo de manera oral. Muy bien. ¿Cuál es el canal? A ver, ¿cuál es el canal? La computadora, el celular. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje vendría a ser todo lo que es el contenido de la comunicación. Todo el contenido de la comunicación lo que estoy hablando. El concepto de comunicación, la diferencia entre comunicación e información, los tipos de comunicación humana y no humana, los elementos de la comunicación, todo ello vendría a ser el contenido o el mensaje. Ahora, ¿cuál es el referente o la realidad? Es que te dije que es el tema principal del mensaje. ¿Cuál es el tema del mensaje que estamos tocando ahorita? La comunicación. Eso es el tema. Eso es el referente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El tema. Muy bien. La circunstancia o contexto tiene que ver con el espacio situacional en donde se está llevando a cabo el proceso comunicativo. Toda comunicación se produce en un determinado lugar o espacio y un momento de tiempo determinado. ¿Ok? El espacio que estamos compartiendo, quizá la ciudad de Trujillo, el contexto situacional. ¿Estamos? Muy bien. Pasemos entonces al otro punto. 7. Y aquí un temita. Actividad 2. Vamos a dar un ejemplo para que puedas verificar si has comprendido la información. Dice, durante la noche y en la sala, un padre contó brevemente a su hijo la historia de su vida. Durante la noche y en la sala, ya te especifica ahí, un padre contó brevemente a su hijo la historia de su vida. ¿Quién es el emisor ahí? Durante la noche y en la sala. Un padre contó, es un verbo contó, mira, brevemente a su hijo la historia de su vida. ¿Quién es el emisor? El
Padre. Genial. El código. ¿Cuál sería el código, mi estimado postulante, mi estimado estudiante, perdón? Discúlpame, yo enseño academias también, por eso que me he acostumbrado con ese tema. Pero vamos, a ver, ¿cuál es el código ahí, querido estudiante? ¿Cuál es el código? El código tendría que dice contó. El código lingüístico lo está haciendo de manera oral. Contó. Muy bien. ¿Cuál es el canal ahí? ¿Cuál es el canal? No te olvides que te dije que el canal es el medio físico, ¿sí o no? Brevemente os dijo la historia de suyo. Muy bien. Entonces, no te olvides que encontramos aquí un canal natural y un canal artificial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el canal natural, profesor? Las cuerdas sonoras. ¿Estamos? Las cuerdas sonoras. El aire. Eso es el canal natural, el aire. Muy bien. Mientras que el canal artificial puede ser un televisor, puede ser, o sea, el canal artificial significa aquello que ha sido construido o elaborado por el hombre. ¿Ok? Un televisor, ¿por quién ha sido elaborado? Por el hombre. Una radio, ¿por quién ha sido elaborado? Por el hombre. Un celular, ¿por quién ha sido elaborado? Por el hombre. Una laptop, ¿por quién ha sido elaborado? Por el hombre. Una computadora, ¿por quién ha sido elaborada? Por el hombre. Sí. ¿Ok? Mientras que el canal natural es el aire. ¿Ok? El aire que emite las ondas sonoras. Muy bien. Entonces el canal sería que hay canal natural, el aire. Muy bien. El contexto durante la noche y en la sala, profesor. Muy bien, muy bien. Pasamos ahora sí a las clases de comunicación. Las clases de comunicación. La clase de comunicación fácil y sencillamente, por el tipo de código. El código ya te expliqué que es un sistema de signos convencionales, ya es un sistema de signos convencionales que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. ¿Ok? Bien. Mm, a ver, por el código encontramos la comunicación lingüística y no lingüística. La comunicación lingüística es aquella que utilizamos como código la lengua. ¿Okay? La lengua para articular palabras, para articular sonidos. Puede ser escrita o hablada. Escrita, ¿ya? ¿A través de qué? Un lapicero y un papel, una pizarra, una pared, un mural, etc. Comunicación escrita. Y también puede ser hablada, que es un panel, un diálogo, una conversación, también una exposición, por ejemplo, en la universidad, una exposición en el aula de clase, también una conferencia, hablada también puede ser un foro, una mesa redonda, ya un panel, etcétera, etcétera. Un discurso también. Muy bien, no lingüística. Se realiza cuando el emisor utiliza como código los gestos. Aquí no utilizamos, olvídate del código lingüístico, no utilizamos el código lingüístico, la lengua no lo utilizamos. Aquí utilizamos otros medios, por eso no lingüística, otros medios como los gestos, los movimientos, utilizamos los colores, las formas, los sonidos, etc. Luego pasamos, a ver, jóvenes estudiantes, pasamos luego a hablar por el espacio del emisor y el receptor. Por el espacio, ya te lo dijo ahí, por el espacio. El otro ha sido por el código empleado. Ahora aquí por el espacio. Si estamos hablando por el espacio, nos referimos rápidamente aquí a circunstancia o contexto, el espacio en donde se desarrolla la comunicación. Se da de manera directa y de forma indirecta. ¿Cuándo se dará de forma directa, profesor? Cuando emisor y receptor comparten el mismo espacio situacional. ¿Y cuándo será de forma indirecta, profesor? Cuando emisor y receptor no comparten el mismo espacio situacional. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿el proceso comunicativo que estamos llevando en este momento es de forma directa o indirecta? Indirecta, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque no compartimos el mismo espacio situacional. Yo estoy aquí en mi cuarto y tú quizá estás en tu sala, en tu casa, en tu patio, etc. ¿No? En otro lugar. ¿Ok? Muy bien. O también, otro ejemplo más sencillo. Cuando te comunicas con tu amigo que está en Japón, cuando tú te comunicas con tu amigo que está en España, que está en Francia o que está en Italia, para preguntarle cómo se encuentra por este tema de la crisis sanitaria que estamos padeciendo ahora. Entonces, le preguntas cómo estás, mi querido y amigo Monchito, cómo te encuentras, y pues se entablan un diálogo. Entonces están compartiendo diferentes espacios situacionales. Allá. Muy bien. Vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Y luego pasamos por la relación de emisor y receptor, por la relación. Eso es importante, jóvenes estudiantes, la relación de emisor y receptor. Cuando nosotros decimos que la comunicación se da por la relación de emisor y receptor interpersonal,
e intrapersonal. Interpersonal es una comunicación con quién, profesor. El mensaje llega hacia otras personas, ¿ok? Hacia otras personas. Por ejemplo, una conversación, leer un libro. Es una comunicación interpersonal. Cuando el mensaje llega a otras personas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A otras personas. Por ejemplo, una exposición. Tú estás emitiendo un mensaje hacia quién? Hacia todo un foro, ¿ya? Hacia todo un aforo, perdón. De todo un aula, de toda una audiencia, un público en general. ¿Okay? También, por ejemplo, cuando tú lees un libro, es una comunicación interpersonal, por supuesto. Yo estoy leyendo Cien años de soledad, de García Márquez. ¿Ya? Entonces, Gabriel García Márquez, estoy leyendo ese libro. Es una comunicación interpersonal, profesor. ¿Por qué? Porque a través del libro estoy reteniendo e interpretando mensajes que han sido escritos por quién? Por García Márquez. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahí te pregunto, ¿quién es el emisor? García Márquez, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque García Márquez ha escrito ese libro. Muy bien. Y yo como receptor estoy reinterpretando, estoy descifrando ese mensaje que ha sido plasmado en este libro. Por ejemplo, este libro, mira, si lo ven todos, gramática. Y lo sugiero para todos, para que puedan aprender rápidamente, chicos. Porque el estudiante tiene que tener en su cuarto o en su armario libros, ¿ya? Libros importantísimos de gramática, ¿ok? Compren ese librito, por favor. Muy bien. Por ejemplo, este libro. Yo me pongo a leer un día, en estos días de cuarentena, me pongo a leerlo. Entonces, yo seré el emisor, el autor, la persona quien ha escrito este libro, quien ha producido este libro. ¿Y yo qué papel cumplo, profesor? Receptor. ¿Ok? Genial. Interpersonal, entonces, los mensajes llegan a un público determinado. Ejemplo, mira, acá te he puesto los ejemplos, una conversación, leer un libro, etc. Y luego encontramos la comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es totalmente distinta. Si interpersonal era, los mensajes llegaban a un público en general, el intrapersonal es la comunicación conmigo mismo. ¿Okay? Mira, la comunicación se realiza con uno mismo. Puede ser un monólogo o un solilogio. Ejemplo clarito. Te sientes mal. Tu mamá te ha gritado o tu mamá no te deja salir. Te encierras en tu cuarto. Y empiezas tu monólogo. ¿Por qué dices? ¿Por qué mamá no me deja salir con mi amigo, con mi amiga, a pasear al mall, a pasear a la playa, etc.? Solo reniegas en tu cuarto. ¿Estamos? Es una comunicación consigo mismo o con uno mismo. Muy bien. Luego encontramos por la dirección del mensaje. Encontramos bilateral y unilateral. Cuando decimos una comunicación es bilateral, bi significa dos, lateral, dos laterales, un solo lateral. Bilateral, conocido también entonces como recíproco. Emisor y receptor intercambian roles. Entonces, cuando hablamos de una comunicación bilateral por la dirección del mensaje, cuando el emisor y el receptor comparten los roles. ¿Estamos de acuerdo? Comparten roles. Aquí, tanto emisor como receptor pueden cumplir los papeles de activo y pasivo. ¿Qué significa eso, profesor? Por un momento, entonces, ejemplo, Juan y Pedro se encuentran intercambiando roles, compartiendo experiencias, una comunicación. Juan en un momento será que emisor. Pedro en un momento será simplemente receptor. Pero se reinvierte esos roles. Pedro pasará a ser emisor y Juan pasará a ser ¿qué? Receptor. Entonces aquí es de forma bilateral, donde emisor y receptor intercambian roles. ¿Okay? Y es de forma recíproca. Ambos pueden ser papeles activos como papeles pasivos. ¿Qué significa papel activo o papel pasivo, profesor? El papel activo emite el mensaje. Emisor. El papel pasivo solamente escucho, ¿ya? Retiene información. Aquí se puede reinvertir esos roles. Por eso dice conocida también como recíproco. ¿Okay? Emisor y receptor intercambian roles. La conversación telefónica, por ejemplo, el debate. Le llamo a mi amigo. Monchito, ¿cómo estás? Lo escucho. Intercambiamos roles. Por eso es que una comunicación recíproca. Unilateral, solamente aquí el emisor va a hacer el papel activo, mientras que el receptor, papel pasivazo nada más, va a escuchar nada más. Ejemplo, una audiencia, una exposición, cuando yo estoy exponiendo un tema en el aula. ¿Quién es el emisor? Solamente tú, porque tú estás informando sobre un tema. ¿Y quiénes son los receptores? Calladitos todos, que solamente te escuchan, tus compañeros, tu audiencia, el público. El emisor no puede convertirse en receptor para nada, o viceversa. Ejemplo, la televisión, el radio o el libro. También la televisión. Cuando tú te levantas en la cama en las mañanas a tomar desayuno,
prendes la televisión y te pones a observar las noticias. Eres solamente receptor pasivo, ¿ok? Porque solamente estás escuchando, estás reteniendo información, estás reteniendo nada más. ¿Puedes responderlo? No puedes, porque están en distintos espacios situacionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerda que aquí vamos terminando ya la clase. El ruido es la interferencia en el acto comunicativo. Ojo, ejemplo, una mancha en una hoja, el ruido del ambiente, etc. Ojo, el ruido puede estar presente en cualquiera de los elementos de la comunicación. Puede estar presente en el emisor, puede estar presente en el receptor, puede estar presente en el mensaje, puede estar presente en el contexto, puede estar presente en el canal, puede estar presente en el código, puede estar presente en el referente. Ojo, en cualquier circunstancia va a estar presente el ruido. Por ejemplo, estamos en el aula, ¿ok? Estamos en el aula y en este instante un sismo. Eso es un ruido. ¿Por qué? Porque está interfiriendo el proceso comunicativo. ¿Estamos? Otro ejemplo, un ruido, profesor, en el emisor. Ejemplo, estoy exponiendo un tema acerca del coronavirus en el Perú. ¿Ok? Muy bien. En ese instante, un estornudo. Eso es un ruido. Interfirió que el proceso comunicativo. Otro más en el receptor, profesor. En el receptor, a ver, cuando están entablando un diálogo, tú, mi estimado estudiante, estás conversando con tu amigo o con tu amigo de toda la vida. En ese instante, tu amigo, el que te está escuchando como receptor, empieza, me siento mal, y se desmaya. Eso es un ruido. ¿Ok? Eso es un ruido. Muy bien. Porque interfiere el proceso comunicativo, se corta la hilación comunicativa. ¿Okay? En el contexto, profesor, por ejemplo, lo que les había dicho en el contexto, a ver, un sismo, ¿no? Contexto les pasa. En el código quizá me quede afónico, no puedo hablar, pero eso es un ruido comunicativo. Muy bien, mis estimados alumnos, hay una serie de ejemplos que podemos traer a colación para este tema, pero les he tratado pues, de brindar lo más importante para que ustedes puedan tener en cuenta. Espero que todo esto haya quedado claro y al final, pues, aquí he traído también verificando la premisa. Unas preguntas cruciales para que ustedes puedan responderlas y de esa manera puedan mandarlo a mi correo que he dejado al final de la clase. Aquí está, más o menos aquí, al final del documento, correo adelitosalinas@gmail.com, docente adelitosalinas, o también a mi WhatsApp que le he puesto el número ahí. Ok, ustedes me lo mandan entonces solamente la práctica para que yo pueda calificarlo y revisarlo de esa manera. Poder verificar los resultados que hemos tenido en la clase. Entonces, ahí dejo las preguntas. En la primera se ha puesto la solución para que ustedes puedan corroborar y de esa manera pueda yo verificar particularmente su nivel de concentración acerca de la clase. Entonces, mis estimados alumnos, sin nada más que añadir, bueno, es que como como les estaba también yo al inicio de la clase, yo les estaba manifestando acerca de que quizá no es igual, pues no trabajarlo de esta manera, porque pues porque sí, genera hasta cierto punto ciertas dificultades, ¿no? Genera ciertas, quizá inconvenientes porque no compartimos el mismo espacio situacional en el aula, que es un poco más tranquilo explicarlo de esa manera. Pero bueno, mucho ánimo y hay que cuidarse siempre de esta enfermedad y pues nada, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, cualquier inconveniente, cualquier consulta que ustedes puedan tener, cualquier duda, ya saben, a cualquier medio que he puesto al final del documento, a mi correo o a mi WhatsApp. ¿Ya? Listo. Chao, chicos.